Listo, ahora sí, ya se está grabando la clase. Ayer tuvimos varios percances con el internet en la iglesia también. Y como fueron pocas personas las que pudieron asistir de manera presencial, bueno, decidimos hoy hacer la clase de manera virtual. Muchos me han dicho que se han estado preparando con respecto a la tarea que mandaste, maestra Gile. Y bueno, le damos gracias a Dios por eso, por toda su dedicación y su tiempo. Sabemos que no lo hace para nosotros, sino para el Señor. Y bueno, ayer aprendimos bastante acerca de la cosmovisión, el cómo ve el Señor a las naciones, no solamente como otro país, sino como culturas, como grupos sociales, como personas, y el cómo nosotros deberíamos verlo. Y de verdad que en particular a mí me habló el Señor el día de ayer. Entonces vamos a tener un tiempo de oración por todos los hermanos misioneros que se encuentran haciendo esta labor en otros países, que están o han estado trabajando. En su corazón pongo ahorita al país con el que le tocó, por los misioneros que están en esos países que le tocaron de la ventana 1040, porque el Señor sea siempre proveyéndoles de todo lo que necesiten, que haya paz también en sus corazones, que haya provisión para sus familias. Entonces, bueno, vamos a tener ese tiempo de oración, dándole gracias a Dios también por la escuela, por esta iniciativa, porque sigue avanzando y seguimos aprendiendo conforme va pasando el tiempo. Entonces, bueno, yo mismo voy a estar orando por los misioneros y quisiera, si está activa la hermana Gisela, Gisela, si estás activa para que ores por la escuela y por la clase de hoy. Me levantas la mano si estás por ahí. Perfecto, ya vi que me levantaste la mano. Excelente. Entonces, después de mí, ora a la hermana Gisela y es tu tiempo, Gila. Mi Dios y Padre bueno, Señor, te damos infinitas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Gracias porque en este tiempo nos has hecho pensar y meditar en los países, Dios, en los que el Evangelio aún no ha llegado. Mi Dios, te pido que seas tú, Señor, poniendo en el corazón de los misioneros que ya se están preparando para ir a estos países pasión, ganas, Señor, amor por las almas, que nunca les falte, Señor, que nunca les falte provisión para poder hacer y cumplir esta labor. Si es de uno de nosotros también, si tú estás preparando a alguno de nosotros que somos parte de esta escuela para ir a esas naciones, ayúdanos, Señor, a entender tu propósito y saber que ese llamado, si viene de parte de ti, tú vas a proveer todo lo que se necesita. Todo lo que se necesita para poder ser parte de esto. Ayúdanos a conocer misioneros que trabajan en estos lugares y poder colaborar con ellos, poder orar con ellos. Y aún así, aunque no los conocemos, también te pedimos por los que ya están trabajando. Por los que están trabajando por ir a Corea del Norte, por ir a China, por ir a Pakistán, por ir a todos esos países, Señor, de Medio Oriente, en los cuales tu palabra o tu mensaje es duramente castigado. En los países en donde tu nombre, Señor, es severamente castigado. Pero sabemos que tú darás la victoria, Señor, y que tú vas a obrar de manera maravillosa en la vida de estos misioneros para que otras personas conozcan de tu amor y tu misericordia. Conozcan de lo que ya nosotros conocimos, conozcan del único Salvador y suficiente Salvador de nuestras vidas. Seguimos pidiéndote, Señor, por estas naciones y que seas tú, Padre Santo, mostrándonos cuál es nuestra labor y nuestra parte en esta misión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Y una vez más, Señor, me uno al sentimiento de mi hermano Ronald y mis hermanos aquí reunidos para darte gracias, Señor, por esa victoria que nos diste al conocerte. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los miembros que hoy están uniéndose y los que están por unirse, porque pusiste en su corazón, Señor, el deseo de prepararse. Ya eso es una bendición para cada una de sus vidas en particular. Te pido, Señor, que ellos tengan sus corazones, sus oídos dispuestos a oír este tiempo de clase que ha sido preparado por la instructora con tanto cariño y tanto amor y tanta emoción, como lo decía ella anoche. Te pido, Señor, que la uses, que permitas en todo tiempo y en todo momento ella pueda expresar toda aquella necesidad que tiene
el pueblo, las naciones de ser su palabra y que podamos entender, porque como decía ella, a veces somos selectivos decidiendo quién debe recibir el mensaje de salvación y quién no. Úsala, Señor, en este momento, permite que toda aquella formación que ella ha tenido para esta clase sea puesta con mucho éxito sobre la palabra del Señor. Bendice a todos y a cada uno, a los que están integrados y los que están por integrarse en este grupo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, muchísimas gracias por esa oración a mi hermanito Ronald, a mi hermana Gisela. Hoy, como pueden ver, los que de pronto están viendo la camarita, tengo un poncho colombiano, empezando a dar también esa introducción a este hermoso tema. Hoy vamos a estar exponiendo, voy a permitirme compartir la pantallita. Igual sobre todo hoy van a hablar mucho ustedes, pero sí quiero pues recordar un poquito lo que ayer mencionábamos de las naciones, ¿no? Ya mi hermanito Ronald dio un breve resumen y a ello le añado solamente de que esa visión, esa cosmovisión bíblica, solo podemos obtenerla de parte de Dios, de parte de la palabra, cuando buscamos conocerle a Él, cómo Él ama a las naciones, cuál es su corazón por las naciones. Entonces, es en la Biblia en donde a diario tenemos que conocer esa cosmovisión y ese corazón de Él por las almas, empezando por las más cercanas a nosotros. Entonces, voy a empezar a nombrar, según obviamente yo tengo acá como una listica de ustedes dentro del Meet. Obviamente todos pueden tener diferente esa lista, pero a mí me aparece primero, por ejemplo, la hermana Gisela. Entonces, vamos a comenzar de esa forma. Yo les voy diciendo quién va siguiendo y vamos a exponer. Recuerden que es en 3 minutitos, no nos vayamos a extender. Si es más corto, pues bueno, no importa, de pronto a veces por la pena, por la vergüenza, como que se nos da nervios y se nos acorta lo que íbamos a decir, no importa, no se preocupen. Quiero que también disfruten mucho el conocer a estas naciones a través de todos nosotros, los que vamos a exponer a cada nación que nos correspondió, a cada país. Y bueno, para no dar más preámbulo, comienza la hermana Gisela. Abren su camarita, recuerden que pues si se les fue posible tener un elemento, algo con lo cual puedan mostrar esa nación, entonces representativo de ese lugar, entonces lo muestran a través de su camarita, listo, y empiezan la exposición. Ay, hermanita, tiene el micrófono apagado. Ok, ahora sí. Yo no tengo un poncho porque por la premura hoy no pude tenerlo, pero sí preparé más o menos algunas cositas allí. Estaba intentando compartir cámara, pero no logré hacerlo. No había preparado una cosa, pero no importa por la premura. La cosa que quería decir es que a mí me toca ser misionera de Portugal. Interesante este país porque este país eh, tiene una particularidad y yo creo que hay países donde no se predica del Señor. El problema, uno de los problemas más grandes de Portugal es que sí se predica mucho del Señor, pero de una manera errónea. Entonces, ser misionero en un país con esa característica hace que realmente sea muy, muy difícil el trabajo del misionero. Yo como misionera considero que una de las cosas más importantes que deberíamos ver de Portugal es saber que primero es un país cuyo idioma es distinto al de nosotros, lo cual nos obliga definitivamente a aprender un segundo idioma para poder hablar de la palabra del Señor. También una cosa que es importante que creo que debemos aprender antes de ir a Portugal es saber que su población más grande está entre 40
y 60 años. Se dice que Europa es uno de los continentes más viejos porque hay muchos adultos. Entonces también debemos prepararnos porque es a ese tipo de personas a las que nosotros le vamos a predicar el Evangelio. Cuando yo revisaba cuál es el alcance de la iglesia evangélica, me llamó muchísimo la atención que entre 1960 hasta 2016, que están las estadísticas, solo en 1630, en el 2000, perdón, lograron tener 1630 iglesias, pero hoy por hoy solo se tienen 964 iglesias evangélicas y eso se debe a que esto entró con los inmigrantes, y una vez que se retiraron los brasileños, que eran los que de alguna forma permitían y daban vida a la iglesia evangélica, desaparecieron. También hablan que los pastores de Portugal en su mayoría son mayores de 60 años y mayores de 40, lo cual obliga a que debe haber unos misioneros emergentes que vayan a sustituir o ser la generación de relevo de esos líderes. Entonces es interesante, hay que prepararse muchísimo, hablar mucho del Señor en un país donde está muy arraigada la cultura católica, donde las actividades con las vírgenes son del día a día para esos habitantes de Portugal. Y bueno, considero que ahí es donde nos tenemos que fortalecer, cómo aprender a hablar de la palabra de Dios sin destruir o ofender aquella estructura y aquella cosmovisión que tienen los habitantes de Portugal. Muchas gracias. Muchas gracias a su merced, hermana Gisela. Qué bendición. Wow, súper genial. Aprendí cosas que no sabía de Portugal. Y creo que eso es en lo que hoy nos vamos a enriquecer los unos de los otros, conociendo cosas de esa cultura que no conocíamos. Y deja un reto, ¿no? Y ella mencionaba, recuerden que también además de contar importantes cosas del país, deben decir una problemática de ese país. En este caso la hermana mencionaba el que no hay misioneros jóvenes, o bueno, no hay esa nueva generación. Además de que es un país donde la mayoría de personas es anciana o adulto mayor, de paso no hay misioneros jóvenes. Entonces, el misionero joven trae como un fresco al lugar. No significa que los misioneros ya que son más adultos no sirvan, pero sí es importante respaldar a esos misioneros adultos con misioneros jóvenes que puedan de pronto desarrollar actividades para los poquitos jóvenes que hayan, pero sería una gran bendición. Entonces, esa será la problemática por la que oremos al finalizar de todas las exposiciones. Entonces, Portugal, ¿y por qué oraremos de Portugal? Por misioneros jóvenes que puedan ser de bendición para aquellos misioneros que ya llevan mucho tiempo o pastores que llevan mucho tiempo allí, que necesitan ese apoyo de los jóvenes. ¿Listo? Continuamos con Agna, perdónenme si de pronto no sé pronunciar bien los nombres, porque los nombres de Venezuela son largos, lo siento. Entonces, Agna, hola, mucho gusto, te escuchamos. Hola, buenas noches. La paz de Dios sea con todos. ¿Me escuchan? Sí. Dios les bendiga. Hermanos, bueno, mi exposición se trata sobre el país de Siria. Siria es un país donde su bandera tiene 3 franjas, una roja, una blanca, por si acaso no saben, ¿no? Y una negra, y 2 estrellas en la franja blanca. Bueno, es un país donde se encuentra en guerra. La capital de Siria es Damasco, ciudad más poblada, Alepo. Moneda de Siria, libra siria. Cantidad de habitantes, 17 millones, 5 millones de habitantes. Presidente Bashar al-Assad, 20 años en el poder, 8 años de guerra civil y mucha problemática, claro, por la guerra. 78% de la población desempleada, 60% de pobreza extrema, inflación. Bueno, es un país árabe, laico.
donde hay muchas religiones. Supuestamente vi investigando un poco, hay muchas religiones ahí, pero una falsa paz, pues, o sea, porque irónicamente está en guerra, pero porque no es un país democrático, pues. Y bueno, le pido sus oraciones por todos estos países que están alrededor de Siria, uno es Israel, también en guerra, y todos estos países que están ahí, un conglomerado de países árabes que siempre han estado en guerra, pues. Bueno, es todo. Dios les bendiga. Gracias. Muchísimas gracias, hermana Joana. Mejor dicho, qué juiciosísimos, hicieron súper bien la tarea. Maravilloso escuchar cosas que de pronto nos duelen, pero a la vez nos retan, ¿sí? Y por eso es lo maravilloso, de que son dos cosas que son opuestas, pero que van a la vez de la mano según la cosmovisión bíblica, ¿verdad? Porque muchas veces cuando Cristo ve un lugar, o bueno, según la palabra, muchas veces estaba precisamente con guerra ese lugar, si lo vemos precisamente con Israel, lo podemos ver con la mamá de, ahora se me olvidó, Abigail no es, sino, sí creo que era Abigail, bueno, la mujer que tuvo Abraham, además de Sara, ¿sí? Ella, si de pronto no, a los que no conozcan, esta personita, esta esclava de Sara y de Abraham, gracias, hermanito, Agar fue una mujer que de ella provienen todos los que son de Palestina, todo el pueblo que va en contra de Israel provienen de esa mujer, ¿sí? Y aún así, el por qué, digamos, la guerra en Gaza, para los que de pronto no saben el por qué o de dónde surge, y precisamente es porque ellos consideran que ellos también merecen ese lugar, porque según la Biblia, ellos también se basan en la Biblia, Dios le habló a Agar en el desierto y le dijo que también iba a nacer de ella un pueblo poderoso y fuerte. Entonces, de ahí vienen todo lo que tiene que ver la guerra, porque ellos también consideran que ellos son parte de ese pueblo de Dios, ¿sí? Por lo cual quieren adquirir cosas del pueblo de Dios, en este caso, pues para ellos su pedazo, y toda esta guerra proviene de algo bíblico, para los que de pronto no habían escuchado o no sabían, proviene de algo bíblico, y por lo cual miren todo cuántos años han pasado, y este es el momento en que muchos de esos países todavía pelean con Israel por cosas que en la Biblia vinieron ocurriendo. Entonces, miren cómo se va uniendo todo, y muchísimas gracias, hermana Joana. De este lugar nos queda orar por... yo quiero que también vayan cada uno, digamos, la hermana Gisela colocando Portugal y su problemática, que en este caso es misioneros jóvenes. La hermana Joana, entonces, su lugar, y abajo en este caso es guerra, ¿sí? La guerra que hay y la pobreza, ¿sí? Son dos problemáticas que ella nos mostraba de esta nación. Entonces vamos a orar por estas dos problemáticas, ¿listo? Acá, según mi lista, sigue... quiero decir, si alguno de pronto no hizo la tarea porque de pronto no estuvo en la clase de ayer, o bueno, por alguna razón, no se preocupen, solamente pues preguen su audio. Si yo los llego a nombrar y dicen como la paso, ya, no hay problema, yo ya entendí que por alguna razón o motivo no se pudo realizar la tarea, no hay lío, ¿listo? Pero es para que pues no se haga un momento incómodo de que ustedes se sientan presionados. ¿Listo? Entonces sigue la hermana Iris Camacho. Bueno, seguimos. Sí, ya abrió su audio. La escuchamos. Dios bendiga. Que me acabo de conectar. Denme 5 minutos y me da el pase otra vez. Listo, mi hermanita, no se preocupe. Vamos con hermana, mi primo. Disculpa, lo siento. Si puedes pasar, Norgel, que se tiene que ir del lugar donde está y quiere hacer tu exposición.
Y después Perfecto. Entonces, antes de Jesús, Jesús se va preparando, entonces va Norgelis y luego de Jesús va la hermana Iris. ¿Listo? Hola hermanos, estoy con Cristian, que es de mi equipo. Vamos a hacerlo rapidito porque nos tenemos que ir y voy a tratar de resumir. Bueno, nosotros vamos a hacer Turquía. Turquía es un país de tradición y cultura islámica. Se extiende en Europa Oriental hasta Asia Occidental. Tiene conexiones con el antiguo imperio griego, el romano, el bizantino y por supuesto el otomano. Cabe destacar que la religión seguida por la población musulmana, con un aproximado del 95% de la población, siendo sunitas y un 70% levis, es el musulmán. Ellos creen que Alá, el Dios Todopoderoso, no tiene ni hijos ni hijas. Por lo tanto, su religión no acepta a Jesucristo como hijo de Dios. Ellos, creyendo aún en los profetas, igual que nosotros, y en su mensaje, no aceptan a Jesucristo como hijo de Dios. Para ellos Mahoma es el único profeta que hay, o sea, y el más grande. Nuestro deber sería hacer llegar de forma pacífica y amorosa hacia ellos el evangelio que habla de Jesucristo. También podemos destacar que Turquía se destaca bíblicamente por Gálatas y Efeso. Pablo dirigió la epístola a lo que era Galacia, los miembros que vivían en las diversas ramas de la iglesia que habían en esa región. Galacia se encontraba en lo que ahora es el centro de Turquía, y Efeso se encuentra a unos 80 kilómetros de Izmir, lo que es la antigua Esmirna, y fue uno de los más ricos e importantes en su época, siendo uno de los principales sitios del cristianismo primitivo. Ellos en su religiosidad se destacan por ser el país de las mezquitas, también teniendo el templo más antiguo del mundo, que es el Göbekli Tepe. Y en la antigüedad construyeron el lugar en el que murió Juan, una basílica de la cual aún hay ruinas. Una de sus problemáticas sería la violencia doméstica que se vive en muchas familias allí, teniendo carencias en algunas leyes necesarias. Es un país en términos de criminalidad y delincuencia un poco seguro, pero el ministro de Asuntos Exteriores indicó el mismo que hay riesgo de ataques terroristas debido a un alto grado de violencia terrorista por los conflictos en Siria e Irak, y países que son países fronterizos con Turquía. Ahora voy a pasar a Cristian. Bueno, Dios le bendiga, mis hermanos. Más que todo para complementarle a lo que Norkelis dijo, Turquía sí, y en cuanto a la cristiandad, es bastante importante. De hecho, Pablo nació en Tarso, lo que era antiguamente un territorio griego, está cerca de la ciudad de Izmir, que es ahorita territorio de Turquía. Entonces, Pablo ya estaba geográficamente ubicado por ahí. Y también, bueno, todo lo que dijo Norkelis en cuanto a que ahí pues se asentaba lo que era el Imperio Bizantino y también esta ciudad famosa, Constantinopla, que hoy en día es Estambul, lo que conocemos como Estambul, en un momento fue el epicentro del cristianismo y del Imperio Romano. Eso para la cristiandad pues representaba o representa mucho. Ahí fue donde este personaje, Constantino, movió la capital del imperio allá y también la colocó como sede religiosa. Entonces la caída del imperio romano y también el vuelco que tuvo a nivel religioso es significativo o fue significativo para la cristiandad. O sea, independientemente de cualquier denominación, fue bastante importante porque después que el imperio otomano llegó, derribó todo eso, históricamente sabemos eso, vino un cambio de fe, vino un cambio de ideología con este señor Mohammed y todo eso. Entonces eso como que fue un golpe hacia la cristiandad en general, ¿ok? Entonces Turquía ha sido bastante significativa en estos movimientos, digamos, de la cristiandad. También la Biblia menciona muchas cosas en el Apocalipsis de Turquía, que de ahí se van a levantar ciertos ejércitos. Y bueno, nada, era complementando eso. Hay muchos vestigios de lo que fue el cristianismo ahí en Turquía. Se pueden meter en internet, investigarlo. Está la iglesia de Santa Sofía, ellos no la derribaron, aún permanecen ahí ciertas cosas en cuanto al cristianismo, y también en la calle pueden ver edificaciones del antiguo imperio romano, pero que edificó Constantino en cuanto a la cristiandad. Entonces es importante saber esto para nosotros, que es al punto donde quería llegar, que al momento de nosotros querer llegarle a ellos, tenemos que entender su cultura y hacerlos entender de que el profeta que ellos siguen no es el profeta verdadero, que el profeta verdadero es Jesús, porque ellos incluso, bueno, sí respetan a Jesús como profeta de Dios y creen en el Dios de Abraham. El problema es que están confundidos porque piensan que
Mahoma es el camino, la verdad y la vida, y no es así. Entonces, en este punto es donde nosotros tenemos que ser más objetivos con ellos, no tanto en otras cosas, ¿no? Entonces, para no alargar, eso era todo. Abrir la cámara. Muchísimas gracias. ¿Algo escuché de una cámara? Sí, que Ronald nos regañó y nos dijo como que abran la cámara para que nos vean exponiendo, pero aquí los chicos son muy bueno. Ya Turquía por aquí y India, pero ya no hace su tarea ahí. Súper maravilloso. Muchísimas gracias, chicos. Gracias por su esfuerzo, por estudiar. Turquía, como ellos mencionaban, es un país muy nombrado en la Biblia. Sobre todo o sea, ese país, como ellos mencionaban, tiene muchos lugares visitados, en este caso por el apóstol Pablo. Entonces, es demasiado importante y pues para mí, por ejemplo, es uno de mis sueños en algún momento poder ir a Turquía precisamente para conocer esos lugares en los que transcurrió tantas personas, en este caso Pablo, que para mí es uno de los que más quiero de la Biblia. Entonces, pues súper maravilloso este lugar, pero a la vez, como ellos mencionaban, tienen problemáticas que en este caso es esa falsa creencia o bueno, esa falsa doctrina, porque ellos creen de cierta manera en Dios de manera distinta a nosotros, totalmente errada, y necesitan el evangelio verdadero, la verdad que es Cristo. Y bueno, es una cultura, porque tengo amigos allá en Turquía que hacen misiones y es una cultura retante porque precisamente como aceptan tantas religiones en Turquía, o sea, para ellos no hay una religión fija, como por ejemplo lo mencionaba la hermana Giselle, que en Portugal es el catolicismo, ¿sí? Y es como la más fuerte. No, en Turquía hay muchas religiones, tanto que precisamente como ellos aceptan a todos, a todas las religiones, pues a la vez tienen una confusión en sus mentes y sus creencias pues van a girar en torno a todas las religiones. Entonces a ellos hay que llegarles con que en realidad el único Señor es Jesucristo, ¿verdad? Y que la única, ni siquiera religión, sino relación que es verdaderamente importante es con Él. Entonces, ese es nuestro reto y nuestra oración por Turquía, para que conozcan la verdad de Cristo y acepten al Señor como su único Salvador y no a otras religiones o a otros dioses que traigan las demás culturas, porque eso sí, Turquía acepta muchas naciones y por eso consigo vienen pues todas esas religiones de esos países. Entonces es un reto para eso, por ello para los misioneros. Mis amigos misioneros que están en Turquía, muchos de ellos mencionan, al igual que en India sucede eso, que la gente te recibe, o sea, tú le predicas el evangelio y ellos reciben el evangelio. Pero es porque ellos sí toman a Jesús, o sea, tú les predicas y ellos lo aceptan así, como otro Dios más no como el único Señor. Entonces, ese es el reto de los misioneros allá en Turquía, enseñarles que no es que Jesús es uno más del montón, sino que es el único. Entonces, sí, es un reto. Ahora íbamos con Jesús. Jesús nos da su exposición o pasas, cuéntanos. Hola, hermanita, Dios bendiga. ¿Se escucha todo bien? Sí, te escuchamos súper. Ok. Bueno, yo hice una pequeña investigación porque, bueno, yo no fui a la clase de ayer, vi el mensaje en el grupo y no sabía muy bien cómo hacerlo, así que investigué un poquito del país, ¿no? Bueno. Algunas características de Egipto es que, bueno, de Egipto, pero el de antes, yo investigué, creo que el de antes, bueno, era una región formada por muchas culturas, contaban con creencias politeístas, su territorio estaba dividido en normas, contaban con una división en clases sociales, perdón, las actividades económicas eran de comerciantes y artesanos. Bueno, investigué cuántos, cristianos allá, protestantes, pues, cristianos evangélicos, y alrededor de entre medio millón y 1 millón de cristianos en Egipto. Y una de las
¿cómo se diría? Problemáticas más grandes. Es, bueno, que hay contaminación por metales pesados, aguas residuales, y bueno, como esa cultura politeísta todavía sigue arraigada, hay muchísimos dioses allá en Egipto y no hay muchos cristianos con relación a la población de ese país. La mayoría son de otras religiones o siguen a muchos dioses. Eso fue todo. Maravilloso. Muchísimas gracias, Jesús. Con lo que nos acabas de decir, no importa que haya sido rápido, pero nos diste mucha información valiosa. Y una de las problemáticas por las que vamos a hablar de Egipto es precisamente porque, opuesto a lo que hablábamos de Turquía o India, que aceptan tantas religiones, ellos sí son celosos también con sus creencias. Y una de sus creencias precisamente es esa jerarquía que ellos tienen en muchas cosas, ¿sí? Entonces, recordamos nomás en lo de las pirámides, nos vamos atrás, y todo eso, aunque obviamente ya es más moderno, sigue teniendo poder en pues la cultura. Y si para la cultura es muy importante sus raíces, pues hay raíces que de los egipcios no son correctas. Vemos la misma Biblia, cuando la mujer precisamente que quiso meterse con José, o sea, según su cultura, para ella era muy fácil, o sea, no había temor de Dios en ella para poder, aunque tuviera su esposo, buscar a otra persona, en este caso a José, ¿verdad? O sea, no había esa, es más, los egipcios eran muy de muchas mujeres, para no decir mujeriegos, de muchas mujeres, ¿sí? Y era normal, en su cultura era normal. Y hay cosas que de su cultura, aunque ahorita se han modernizado muchas cosas y tal vez han cambiado situaciones, igualmente hay cosas en su cultura, en sus creencias, que siguen siendo muy fuertes. Entonces, vamos también nuestra oración por Egipto a hacer en cuanto a que Dios empiece a obrar en esas creencias con las que ellos crecieron, ¿sí? Y que puedan empezar a tener ese corazón y esas creencias que van de acuerdo a la palabra. ¿Listo? Proseguimos con la hermanita Iris. Ya. Omitamos lo que acabo de decir. Ya vi el mensaje. Proseguimos con Leica. Leica, ¿nos escuchas? Listo, no hay problema. Pasamos con Lucia Bendaño. ¿Listo? Lucia Bendaño. No importa, seguimos. Después las vuelvo a llamar, sino que es para no hacer tantas pausas. Ya la hermana Lucy las prendió. Ok, yo voy a estar hablando de Libia, el país de Libia. Y quería mostrarle la vestimenta típica de allá. Hermanita, préndanos su cámara. ¡Wow! ¡Maravilloso! Este es la vestimenta de una mujer libia. Libia es un país soberano republicano del norte de África. Su capital es Trópolis, su religión es islámica. Las mujeres están en estas condiciones así, se visten así y son muy marginadas. Una de las problemáticas es que hay demasiadas guerrillas. Y, ¿qué más por ahí investigué? Que la religión cristiana, los cristianos allá son demasiado perseguidos y es muy mínima cantidad de cristianos que hay allá. Por lo tanto, si una mujer es cristiana, es atrapada, maltratada, pero la dejan viva. En cambio, al varón, si es cristiano, lo persiguen de tal manera que, bueno, lo matan porque es algo muy, muy delicado en ese país. Esos son lo que investigué por ahí por encimita de todo lo que es del país del Libia. ¡Maravilloso! ¡Guau! ¡Me encanta! Creo que a todos los misioneros nos apasiona ver cómo hay cosas típicas de otros países. Por ejemplo, a mí me causa mucha curiosidad esas vestimentas.
y nos muestran el por qué la hermana misma nos mencionaba que las mujeres en este caso son muy marginadas. Ella nos hablaba de diferentes problemáticas, pero en cuanto a este país de Libia, vamos a tomar una de esas importantes y es orar por las mujeres de Libia, ¿listo? Para que puedan tener una voz, un voto, no feminismo, pero sí los mismos derechos, ¿sí? O poder tener por lo menos libertades que en este momento no tienen. Precisamente porque así es su cultura. Y es triste porque ellas no decidieron nacer en Libia, ellas no decidieron nacer en una cultura donde se les prohíban cosas, donde se les prohíban cosas, donde ellas sean menos que el hombre. Ellas no escogieron eso, ¿verdad? Pero si oramos por ellas, por las mujeres de Libia, sé que Dios puede hacer algo sobrenatural y que ellas puedan sentir en su corazón la paz, la restauración, porque muchas de ellas han sido maltratadas solo por ser mujeres, pueden llegar a ser violadas, maltratadas, solo por ser mujeres. Entonces, imagínense, o sea, entonces uno sentirse culpable por ser mujer. Eso es muy duro, ¿verdad? Entonces, orar por estas mujeres para que sean consoladas por el Espíritu Santo, para que saquen esa fuerza del Espíritu Santo para poder ser luz en medio de esta generación en la que ellas viven, de esta cultura en la que ellas vivan y que ellas puedan tener esa libertad en Cristo. ¿Listo? Entonces vamos a orar por ello. Felicitaciones a todos, todos han hecho un gran trabajo. Ahora vamos con María Alex. Ya voy. Un segundo. Tranquila, no te preocupes. Después de María Alex se va preparando el hermanito Obed. ¿Listo? Después de ella sigue el hermanito Obed. Ok, buenas noches. Bueno, este tema nos tocó a mi hermana Yeliso y a mí, así que las dos vamos a estar hablando al respecto. Bueno, comenzamos con la historia, creo que sería bueno. Sí. Bueno, básicamente. Básicamente, Corea, antes de toda la situación que conocemos, fue un país en el que varios misioneros llegaron. Bastantes misioneros llegaron y el cristianismo se expandió por todo eso. De hecho, una zona bastante centrada, si no me equivoco, se llama Pyongyang, fue llamada como la Jerusalén del Este, debido a que los misioneros llegaron y comenzaron a fundar hospitales, asociaciones editoriales, y a diferencia de otras religiones, principalmente chinas como el budismo y otra, el confucianismo, ¿qué se llama? Sí, el confucianismo, esas religiones cesaron, eran las preeminentes en ese momento, y el cristianismo comenzó a verse más. Pero después de la conquista que realizó, bueno, Japón, todo varió, todo gracias a que también se introdujeron nuevamente las religiones chinas. El cristianismo se comenzó a mezclar y se volvió como algo más cultural, asiáticamente hablando. Bueno, las religiones como el chamanismo y todo eso eran las que estaban prominentes. Ok, antes de 1945, el cristianismo se había extendido especialmente en el norte de la península de Corea, en lo que hoy es precisamente Corea del Norte. Ya después, cuando en 1945 la Unión Soviética y los Estados Unidos dividieron la península de Corea en dos, bueno, ya ahí todas las cosas se comenzaron a descontrolar. Hoy en día, lo que es en sí la religión es fuertemente perseguido porque se considera como una especie de movimiento organizado que perturba o que de alguna forma puede ser peligrosa para lo que es el gobierno. Allá en Corea no hay ningún sentido. 26 millones aproximadamente, el 99% son coreanos, el 1% se considera que son chinos o japoneses. Hay unas pocas religiones animistas, budistas, pero la mayoría, hay muchas
Es difícil conseguir un número exacto porque investigando hay sitios que dicen que es como un 64%, pero otros dicen que es un 71%, que son no creyentes, es decir, que ya es básicamente declarado como un estado en su mayoría ateo. Y cualquier tipo de movimiento que sea religioso, cristiano o algún otro es claramente penalizado, y no es que simplemente se penaliza con algún tipo de castigo, sino que son sentenciados a la muerte. De hecho, los castigos por religión son uno de los más fuertes. No solamente paga la persona, sino que paga a su familia e incluso hasta por más de una generación. Este, Se les lleva a una prisión llamada, no estoy segura si se pronuncia así, Juan Lizo, que es un campo de concentración bastante famoso. Ahí se realizan todo tipo de torturas, experimentos químicos, abusos, golpes y muchísimas cosas más. Y si la persona es atrapada y claramente tiene familia, la familia también es llevada para ser torturada toda su vida, pues sin ningún tipo de esperanza o alguna condición para poder salir. Porque vemos que hay tanta persecución, pues consideramos que es principalmente por el hecho de que en Norcorea se dedican a idolatrar a lo que han sido sus presidentes hasta ahora. Este, el- Desde hace pocos años, de hecho, ellos no ni siquiera dividen su calendario desde la llegada de Cristo, sino desde que fue el nacimiento de que fue su presidente Kim Il-sung. Por tanto, no tienen más de unos ciento y algo de años. Ya pasaron los 3 minutos. Bueno, no sé si te va a quedar tiempo porque se quedan 3 minutos solamente estimados por la cantidad de personas. Entonces, no sé si no sé, ustedes dicen. Sí, ya. Dale si quieres, mi niña, no te preocupes, 1 minuto más, ¿vale? Ok, bueno, lo interesante de la situación es que, bueno, como decía Mari, básicamente Corea del Norte, a pesar de que originalmente solía ser, antes de que se dividiera, por allá en 1910, antes de la invasión japonesa, solía ser el que tenía más fuerte el tema del cristianismo. Todas esas personas básicamente huyeron a Corea del Sur cuando vino la división, precisamente por el hecho de que no querían ser asesinados. Y quienes quedaron, pues sufrieron una cantidad de maltratos impresionantes. De hecho, hay una historia muy famosa que muchos pastores han contado a lo largo de la historia, que es la historia del pastor King, que básicamente él predicaba como por vías de acueductos, y él básicamente predicaba con una página del capítulo del día que iban a leer a ciertos grupos de personas, hasta que, bueno, un día lo encontraron y los expusieron obviamente a lo que ellos llaman la ejecución pública, y en esa ejecución pública a él le dijeron, bueno, si tú reniegas de Dios, no matamos a tus hijos. Y él dijo, perdónenme, pero no lo voy a hacer. Y mataron a sus hijos enfrente de él y luego lo mataron a él. Entonces creo que es bastante rudo el tema de lo que es la persecución del cristianismo dentro de Corea del Norte. Y creo que, bueno, con el video que nos mostraron hace un tiempo, también es parte obviamente de la ventana 1040, que es esa parte del mundo en la que pareciera que es imposible acceder en el cristianismo, pero nosotros sabemos que para Dios no hay nada imposible. Entonces, nuestro trabajo ante eso es orar y mantenernos, pues, apoyando a esas personas que están tomando el trabajo de entrar, de predicar, incluso ellos que siguen ahí con todas las organizaciones que hay para ellos, pues para compartir el evangelio. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos. Corea del Norte. Muchísimas gracias, chicas, gran trabajo. Y quiero preguntar, después de escuchar todo esto, ¿cuántos quieren ir a Corea del Norte? Cierto que a veces muchos quedan como, uy, que sea el último lugar que el Señor me manda. Porque precisamente, como ellas mismas contaban, los mismos cristianos que estaban en Corea
del norte, al ver la división, se fueron para Corea del Sur. O sea, y los muy pocos que se quedaron, los muy pocos que decidieron tomar ese riesgo, o sea, imagínense, precisamente fueron muy pocos. Entonces, entendemos que hay muchas veces que muchos misioneros dicen, no, Corea del Norte no, como hay otros que también tienen esa pasión y ese deseo porque también son llamados a ese lugar y Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Y algo importantísimo es eso. Hay veces en los que los misioneros estamos llamados a lugares específicos. No se sientan mal los que de pronto dicen, uy, yo no me veo en Corea del Norte. Que no sea por miedo, obviamente, a llevar el Evangelio, que esa no sea la razón, sino porque dicen, no, la verdad, Dios no me ha llamado a ese lugar, sino a otro. Porque nosotros en realidad como misioneros debe haber una valentía por llevar el Evangelio de Dios. Sin embargo, como ellas mencionaban las chicas, es a veces difícil llevar el mensaje presencialmente a ese lugar porque, o sea, tú entras como misionero y mira, o sea, te matan. Entonces, a veces es muy poco tiempo lo que puede durar un misionero allí o muy difícil el trabajar en ese lugar, pero no imposible como ellas mencionaban. Y otra cosa es que nosotros, o sea, podemos hacer misiones desde donde estamos en ese lugar. Entonces muchos van a decir, ¿cómo así? Y sí, claro que sí. Nosotros podemos orar por ese lugar y de esa manera estamos haciendo misiones, orando. Todos creo que hemos escuchado las formas de hacer misiones, dando, yendo, orando, ¿sí? Y esa es una forma, orar. Entonces estamos acá, pero en oración podemos estar en Corea del Norte. Y les voy a dar un testimonio que a mí me pasó con India. En alguna oportunidad yo estaba en Cartagena, acá en Colombia, pero fue una noche de orar por un lugar, ¿sí? Y nos retaron pues a orar por ese lugar, así nos estuviéramos allá. Y yo empecé a orar por India, el cual amo ese país, y se me vino una niña, o sea, de verdad en mi mente se me venía la imagen de una niña y yo empecé a orar por esa niña. O sea, yo empecé a orar por esa niña y oraba por esa niña y yo sentía que ella necesitaba ayuda y yo oraba y yo, Señor, ayúdala. Y yo pude en mi espíritu sentir como que esa oración llegó a esa niña, o sea, Dios sobró en esa niña, o sea, algo pasó en esa noche que lloré. Entonces, últimamente Dios a mí me ha dicho, bueno, me apasionan un montón, pero que no estoy en ese lugar, o bueno, no he podido ir a ese lugar, pero yo no puedo dejar de hacer misiones. Ah, no, amo India, pero entonces acá me quedo y pues bueno, no, pues no hago misiones, qué triste. No, pues no estás en ese lugar presencialmente, pero ora por ese lugar como si estuvieras en ese lugar. Ora por esas problemáticas, ora por los niños, ora por lo que Dios te esté colocando. Y créanme que Dios obra de maneras poderosas. O sea, yo he escuchado testimonios donde en otros países, en sueños, Dios se les revela y sus vidas son cambiadas. Entonces, es un ejemplo. Yo hoy oro, Dios me pone, porque tampoco es que soy yo, sino que Dios me coloque en mi corazón orar por una mujer en Afganistán. Y yo oro por esa mujer porque Dios me dio a orar por esa mujer. Y Dios es tan poderoso y hace cosas tan sobrenaturales que Él puede hacer que esa mujer allá en medio de ese país tenga una visión, tenga un encuentro personal con Jesús y sea salva. Solo porque yo desde acá oré. O sea, ese es el Dios tan grande que tenemos y ese es el poder de la oración. Entonces, aunque no estamos en Corea del Norte, podemos orar por Corea del Norte. Y si tenemos esa pasión por ese lugar, empecemos orando. O sea, esa es la primera forma en que tú puedes hacer misiones en el lugar al que Dios te ha llamado. Yo tengo una pasión enorme por India, pero aunque yo no he podido ir a India, yo oro por India y yo estoy haciendo misiones en India. Entonces, es una forma importantísima que no podemos olvidar. Ahora continuamos con... Norkelis ya, voy bajando acá, vamos con el hermanito Obed y luego se va preparando mi hermanita Rosemary. Ok, buenas noches mis amados, Dios les bendiga grandemente. Es interesante, ¿verdad? Esta información que estamos obteniendo de estas naciones. Por la misericordia de Dios estamos estudiando.
Bueno, a mí me tocó hablar sobre Bangladesh, el país, la nación de Bangladesh. Su nombre oficial es República Popular de Bangladesh. Ella se independizó el 26 de marzo de 1971 de Pakistán. Desde entonces es un país independiente. Su ubicación geográfica, esta nación está ubicada al sur de Asia. Limita mayormente con la India, está rodeada por la India y la bahía de Bengala y Birmania. Su idioma oficial es el bengalí, junto con al menos 35 lenguas, debido a sus más de 54 pueblos indígenas que las componen. Su capital es Dhaka. Su economía principalmente se basa en la agricultura, la industria textil, en la elaboración de algodón, yute, que es algo así como fibra, la sacan también de una planta y elaboran fibras para confeccionar tela. También la industria del té y del papel de prensa. Su religión, ya van a escuchar un poco aquí sobre esto, su religión, el 89,7% es el musulmán, el 9,2% es el hinduismo y el 0,7% es el budismo. Solo el 0,3% conoce el cristianismo. Entonces, esto es una información global sobre la República Popular de Bangladesh. Aquí tengo algo de la problemática actual de la nación. Bueno, actualmente Bangladesh está en primer lugar en contaminación del aire, según informes de las Naciones Unidas y otras organizaciones como Greenpeace. Esto debido a su alta población y el sector industrial que ha crecido exponencialmente en los últimos años. Bangladesh está por encima de Arabia Saudita en el segundo lugar, India en el tercer lugar, China en el cuarto lugar, Egipto en el quinto lugar, Brasil en el sexto lugar y Rusia en el séptimo lugar. Por aquí les voy a mostrar lo único que pude sacar de este país, su bandera. ¿La notan allí? Súper, sí. Es una bandera muy sencilla, por eso me atreví a hacerla. No, maravilloso, maravilloso. Ese no es Ya para, bueno, así me dijo, está fácil, pues se parece a la de Japón. Pero es la de Bangladesh y bueno, ya para el día del Congreso nos preparamos un poco más con más elementos culturales de la región de esta nación de República Popular de Bangladesh. Bueno, este es mi aporte, mis amados, espero haya sido de edificación y enriquecimiento para todos. Claro que sí, muchísimas gracias, hermano Bet, maravillosa exposición. Qué chévere que podamos conocer. Yo por lo menos no conocía la bandera de Bangladesh, ya ahora creo que no se me va a olvidar nunca porque agarro la de Japón y la convierto lo blanco en verde y listo. Entonces, maravilloso que podamos hasta eso mirar. Por ejemplo, mi esposo es honduro para las banderas de los países. Hemos hecho así competencias con videos y en cambio yo sí soy muy mala. Pero es maravilloso conocer así, ya aprendérselas con algo que podamos como hacer coherencia. Entonces, chévere. De este país nos queda muchísimo el que, por Dios, me dejó sorprendida, el 0,3 algo por ciento son cristianos, es decir, es una nación donde el evangelio es o muy poco predicado o muy difícil de predicar o
muy poco practicado, porque también puede ser que se les predique a la gente, pero no lo pongan en práctica y decidan por otra religión. Entonces nos reta, ¿verdad? Nos reta. Por favor, no se les olvide ahí en el chat colocar su país y debajo la problemática por la que vamos a hablar de su país, ¿listo? Entonces, importante, digamos, como decíamos, de Libia, las mujeres, de Portugal, los misioneros, Entonces, cada uno coloca ahí para que al final no se nos vaya a olvidar, ¿listo? Porque una persona va a ser la que va a hacer toda la oración de todos los países, entonces para que esa persona pueda ver solo los comentarios y guiarse por ahí, pues porque imagínense en tantos países puede que se le olvide. ¿Listo? Entonces, gracias. Y ahora continuamos con la hermanita Yusley. Hola, buenas noches. Un segundo, por favor, estoy buscando la lente. Listo. A mí me corresponde investigar un poco sobre Nigeria. Este es un país de África Occidental, actualmente, oficialmente es República Federal de Nigeria. El idioma oficial de este país es el inglés, sin embargo, se reconocen diversas lenguas y dialectos locales como el Hausa, Yoruba, Igbo y Pidgin English, que iba a investigar sobre eso, pero bueno, no me dio chance. En este país sus habitantes tienen un bajísimo nivel de vida. Para el 2022, el nivel de pobreza era de un 63% de la población. A pesar de ser un país con la mayor producción de judías y ñame, y este es el país, se ubica como el cuarto país más productor de cacao. Sin embargo, bueno, su nivel de pobreza es bastante alto. También producen plátanos, arroz y maíz. En cuanto al área religiosa de este país, existe una población de creyentes. Sin embargo, según investigaciones, el 50% practican el Islam, que es la religión más seguida allí en esa población. Y bueno, uno de los mayores problemas en la actualidad, según mi investigación, es que hay un enorme colapso económico, corrupción, falta de electricidad mayormente en todo el país, y la educación y la salud están en bastante condiciones deplorables. Pienso que la mayor problemática de allí es la pobreza extrema en Nigeria, por ser un país que pertenece a África Occidental. Muchísimas gracias, hermanita Davis, por esa exposición de Nigeria. Wow, muy creativa, colocó la bandera ahí en su perfil, todos pudimos conocer cuál es la bandera. Muy bien. Sí, esa es la bandera. Súper bien. Me encanta que podamos conocer, además de que hay necesidades espirituales, porque vimos que en los principales países sobre todo hay necesidades espirituales, pero ahorita en Bangladesh y en Nigeria pudimos darnos cuenta que además de una necesidad espiritual también tienen una necesidad en la parte de la salud. Entonces también la problemática tanto de Bangladesh va a ser esa parte de la salud ambiental, de la salud pública, ¿cierto? Orar para que eso pueda mejorar, porque Dios es un Dios que Él quiere abarcar todo en nuestra vida. Él no solo se ocupa de nosotros en la vida espiritual, ¿no? Él cuando quiere impactar un país, una nación, una persona, Él quiere impactar la vida completa de esa persona. Y creo que todos somos testigos de esto, ¿verdad? Dios ha impactado nuestra vida económica, nuestra vida laboral, nuestra vida espiritual, familiar, todas. Entonces, asimismo, con los países, cuando tienen estas problemáticas de salud ambiental, Dios también quiere obrar en estas problemáticas, en esa pobreza extrema, ¿verdad? Que nos comentaba nuestra hermana, hay esa pobreza muy
muy alta y pues también Dios quiere llevar provisión y bendición para todas las necesidades, tanto físicas como también espirituales de esa nación, ¿verdad? Entonces esa también será nuestra oración por Nigeria en cuanto a la pobreza y en cuanto a Bangladesh, la salud ambiental, ¿listo? La salud pública, que en este caso es pues por la contaminación y el ambiente. Ahora sí, perdón, se me había pasado que yo había dicho que nuestra hermanita Rosemary, ahora sí, nuestra hermanita Rosemary. Aló. Aló, ¿me escuchan? Sí, señora, te escuchamos. Sí, bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. Disculpe que ayer no fui a la clase, porque no sé, tenía cosas que trabajo con la universidad. Sí, bueno, es interesante todo este tema. Me tocó el país de Emiratos Árabes Unidos. Este es un país constituido de la monarquía federal. Su capital es Abu Dhabi. Otra ciudad es como Dubái, es en el Emirato de Abu Dhabi. Un poco complicado aquí. Y las capitales de todos estos emiratos restantes son Sharjah. Y bueno, el idioma árabe entre ellas, y aunque el inglés también es utilizado en este país. Su bandera es de color rojo, roja vertical y tres franjas horizontal, una verde, blanca y negra. En este momento no se le pongo otra porque estoy más bien en la casa, pero después se las pongo. Bueno, la cultura de este país, en los Emiratos Árabes Unidos, tiene una sociedad diversa, cultural y ha habido varias culturas en este país, pero la principal cultura que se lleva en este país es el Islam. Que aumenta musulmanes en este país, ya que el cristianismo ha sido muy escaso y ha sido difícil de ejecutar en este país por el tema del Islam, de este país. Es mucho tenía dificultad en ese sentido. En este país, el gobierno, ¿me escuchan? El gobierno de este país, Sí, te escucho. el gobierno de este país ha sido como quien dice, un gobierno, bueno, por decir la palabra, también es como un tipo de dictadura que vive el Islam. El tema de derechos humanos en este país ha sido difícil porque no tiene el derecho a tener un pasaporte o a poder salir de su país. Es muy complicado de este país porque hay etnias donde, donde sí pueden hablar sobre el evangelio, sobre Cristo, pero muy escasa, ya que hay una persecución actualmente en este país debido a esa cultura de esa cultura islámica. Los cristianos expatriados son libres de orar en privado o en iglesias reconocidas, pero el gobierno no les permite evangelizar u orar en público. Como la sociedad de los Emiratos Árabes es conservadora, los cristianos son
prevenirse el COVID. Los emiratíes convertidos del Islam son los que sufren la mayor persecución, ya que se entregan a la presión de los miembros de la familia y la comunidad local para que nieguen la fe cristiana. Los musulmanes expatriados que se convierten al cristianismo experimentan una reacción similar a los que experimentaron en sus países de origen, ya que generalmente viven en sus propias comunidades nacionales o anteriormente, debido a las consecuencias potencialmente graves. Es casi imposible para los conversos revelar su conversión, por lo que apenas hay informes de cristianos asesinados en la África, y actualmente la presión en los medios sobre los cristianos se mantuvo en un nivel alto, continuando especialmente alta para los conversos del Islam al cristianismo. Y los cristianos expatriados siguen siendo libres de adorar en privado en iglesias reconocidas, pero no se les permite evangelizar ni orar en ellas. Es un tema complicado en ese aspecto, y también me llama la atención la cuestión de los derechos humanos en este país también, que la familia de delincuentes políticos, en el ámbito político, también son objeto de represalias. También hay una cuestión como que habla sobre que utilizan niños en sus carreras de camello. La mayoría de estos niños proceden de Pakistán, India y otros países asiáticos. Tras una investigación se ha aprobado una nueva ley que garantiza que estos niños pequeños van a participar en la carrera, pero ellos políticos. Sin embargo, hay quienes no les importa estas leyes y ya hicieron. El ambiente de este país, ambiente tropical, porque sí, o sea, es más caluroso, el ambiente en la tarde es calor. Y bueno, esto es un poco de lo que he investigado sobre este país. Muchísimas gracias, Ros. Gracias por ese tiempo que te tomaste, maravilloso. Y algo que me llama mucho la atención, no sé si ustedes saben, pero como nos comentaba ella, Dubái hace parte de este lugar, y les muestro un poquito acá. Si vemos Dubái, ahí creo que están viendo mi pantalla, solo quiero mostrarles la imagen de que Dubái es un lugar demasiado rico, demasiado, con mucha riqueza, demasiado conocido por todo esto que tienes, por su grandeza. Sin embargo, nos mencionaba Ros, y es muy importante, que esto no es lo único que vale, o sea, tiene demasiada riqueza en cuanto a economía, pero demasiada pobreza espiritual. Entonces, eso nos reta a ver que un país puede ser muy próspero económicamente, pero si es pobre espiritualmente, todo lo demás no tiene valor. Y no lo hace más, sino que antes como que esa necesidad espiritual lo lleva a que sea un país con demasiadas problemáticas, como lo mencionaba Ros, demasiada idolatría, demasiada maldad, porque precisamente a Dubái precisamente van es puro en muchas ocasiones a pecar, a utilizar sus mujeres. Entonces vemos que un país no es rico solo por la parte económica, sino que es necesario que su riqueza aún sea mucho más la espiritual, ¿verdad? Entonces esto nos reta. Continuamos, gracias Ros por esa exposición tan bonita. Vamos a continuar con, acá está el pastor Leonardo. El pastor Leonardo continúa ahora con su exposición. Le damos paso. Hola, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Muy bien, pastor. Aprovecho la oportunidad para saludarle. Yo lo había hecho en un video, pero
como lo están haciendo así, bien. De igual manera, tengo acá, que lo puedan ver, es el dibujo de la bandera de Irak. Está dibujado por Santiago. Yo digo, wow, excelente. Es la bandera de Irak. Entonces, en relación a Irak, es un país ubicado al Oriente Medio, ¿verdad? Es de la República Islámica del Golfo Pérsico, y su origen es tan antiguo que aparece en las escrituras. Claro, no aparece con ese nombre de Irak, que tiene del 1960 y algo, que fue que adoptó este nombre, 1930 y algo. Aparece con el nombre de un nombre que es bastante conocido para nosotros, y es Persia. Irak es lo que antiguamente se conocía como Persia. Su principal ingreso económico proviene de la renta petrolera, ¿verdad? De la exportación del petróleo y del gas. Su idioma se conoce como Farsi. Intenté buscar algo así como en donde alguna pronunciación, pero no conseguí. Probablemente sea lo mismo que persa o turco. Su población hasta el año 2022 era de 88.55 millones de habitantes hasta el 2022. La comida típica tradicional de Irán es el gomeh sabzi. Y el clima, según lo que investigué, es muy parecido al de España, con 4 estaciones, ¿verdad? Y ya conocemos cuáles son esas 4 estaciones. Su limitación es al norte con Armenia, Azerbaiyán, el Mar Caspio, Turkmenistán, al este con Afganistán y Pakistán, al oeste con Turquía e Irán, y al sur con el Golfo Pérsico y el Mar de Omán. La religión practicante de este país es el musulmán chiita. Existe el musulmán procedente de Mahoma, pero existe esta rama del musulmán de un tal Ali, que se cree que es el segundo que vino después de Mahoma. Esta gente practica esta religión. Y su gobierno, según lo que dice el internet, es un gobierno teocrático, o sea, un gobierno de Dios, pero también tienen gobernantes, como reyes, como o sea, es un gobierno mezclado, pero ellos dicen que esencialmente es teocrático porque es Alá quien los gobierna. Obviamente, si la religión principal y básicamente única es el Islam, el evangelio no tiene una entrada fácil, no tiene un acceso fácil a esta nación. En cuanto a la economía, dice que una persona al promedio no sé por qué está calculado así, pero dice que son 6.000 euros anuales, 6.000 euros anuales, algo así como 500 euros mensuales, algo así. ¿Qué más? Si Dios no es el Dios de esta nación, como dice, bendita la nación cuyo Dios es Jehová, evidentemente, a pesar de una floreciente economía, también tienen una pobreza, que es la pobreza espiritual, que se puede reflejar debido a que no tienen una economía o no tienen una riqueza espiritual, carecen de esa riqueza espiritual. Pero sí tienen historia, tienen monumentos muy bellos, tienen lugares muy hermosos, están preparados, entrenados, tienen más posibilidades que la India, sí ven televisión, tienen 20 canales del Estado, tienen 4 de información, 6 que son satelitales, o sea, tienen comunicación con el mundo exterior, pero sabemos que la entrada del Evangelio no es precisamente la mejor. Están en cuanto a eso, hay un bloqueo en cuanto a eso. Pero sí tienen necesidad, como todo ser humano, necesidad del Dios vivo. Entonces, hasta aquí la investigación de Irán.
Muchísimas gracias, pastor. Muy juiciosos todos haciendo su trabajo. No nos vamos a quedar con las ganas de ver ese video. Nos lo tiene que enviar, por favor, al grupo o a Ronald para que pueda compartirlo por el grupo, por favor, porque todo ese material nos llena. Yo creo que el video se quedó corto. No se preocupe, pero sí nos llena poder ver que ustedes también se esfuerzan. Creo que Ronald, Astrid, que están dirigiendo esta escuela, creo que se sienten muy felices. Quiero que vea algo más del contexto, ¿verdad? Estoy en un sitio público. Como saben, no tengo internet, estoy aquí frente a la costa, aquí está el mar. Si lo pueden apreciar, estoy en el Boulevard La Marina. ¿Sí? Aquí es donde estoy conectado ahorita recibiendo mi clase. Maravilloso, y eso nos muestra el esfuerzo que ustedes hacen de verdad por querer aprender, por querer continuar con esa enseñanza, esa adquisición de conocimiento, pero también de experiencias. Entonces, de verdad, gracias a todos los que se esfuerzan, porque yo sé que a veces el internet puede estar mal en diferentes momentos, pero ese esfuerzo de verdad que Dios lo premia, porque Dios sabe que su anhelo es crecer más en el conocimiento de Él y de su corazón para las naciones. Entonces, gracias a todos los que hicieron ese esfuerzo hoy. Y pastor, nos queda debiendo ese video, por favor no lo envía a Ronald para que él no lo pueda enviar. Ahora continuamos con nuestra hermanita Francis, por favor. ¡Guau! ¡Bravo! Se me pegó a mí. Saludan de esta manera. Es una región insular. Su nombre significa tierra resplandeciente. Pertenece al continente de Asia. Y su moneda es la rupia. También podemos destacar que su religión es el budismo, por eso se tatúan esta marquita que tiene en la frente con un simbolismo hacia Buda. Otra de las cosas importantes que ellos exportan el café, el té y la canela. El producir eso en esa nación nos ayuda a su modo de vida. Me llamó mucho la atención esta ciudad, ya que no la conocía, no tenía conocimiento de ella. Sri Lanka quiere decir tierra resplandeciente. Estaremos orando mucho por esa nación, ya que tienen, aparte del budismo, también otro tipo de creencia. El 95% de esa nación cree totalmente en el budismo. Por eso es muy importante la formación que estamos recibiendo como misioneros para que las personas que Dios lleve a esos sitios puedan hacer el trabajo que Dios nos da. Investigué poco, pero eso es lo que Dios me dio para esta noche, para compartirlo con ustedes, hermanos. Dios les bendiga. Maravilloso, gracias hermana, qué linda se ve. Maravilloso que pongan ese esfuerzo también, porque Dios nos va a llevar en muchas ocasiones, a veces a los misioneros, a salirnos de nuestra zona de confort. Y en este caso, cuando uno llega a otra cultura, uno tiene que mirar precisamente cómo es su vestimenta, porque cuando tú llegas a impactar el evangelio en otro lugar, no es a quitar su cultura como tal, sino a poder impartirle la verdad del evangelio en esa cultura, ¿verdad? Entonces eso es súper importante. Porque si nosotros somos ajenos a cómo se visten en esa cultura, entonces yo digo, no, por ejemplo, para India es muy importante igualmente cubrirse sobre todo esta parte, pero ellas pueden mostrar el abdomen, ¿sí? Entonces, si yo no conozco esa parte, por ejemplo, también tienen prohibido mostrar las piernas. Entonces, si yo llego como misionera y voy a esa cultura y llego mostrando lo que para ellos es
muy reservado, pues yo que les estoy diciendo, como no me importa tu cultura, yo vengo a predicarte y ya. Y en realidad no estoy siendo luz porque no estoy respetando también eso que es cultural y que no es malo, simplemente es que sus creencias es que hay ciertas partes de la mujer que no se pueden mostrar. Entonces, ven que nos saca de nuestra zona de confort, pero a la vez, eso, les voy a dar un ejemplo, yo tuve un amigo en India y él era muy diciendo de que las mujeres allá no podían hacer tal cosa, no podían hacer tal cosa, y bueno, yo porque estaba en Colombia y bueno, yo no tenía por qué hacerlo, pero si yo llego a estar en India, yo tengo que respetar eso, que para ellos entonces no puedo hacer tal cosa, no puedo vestirme de tal forma como lo haría acá en Colombia. Entonces, esto que nos muestra la hermana es precisamente salirnos de nuestra zona de confort y llegar a impactar esa cultura con la misma cultura sana que tenga ese lugar, ¿verdad? Ahora vamos con mi hermanita Daniel. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, mi hermanita. Ok, bueno, a mí me tocó China, el país de China. Bueno, está ubicado en el continente asiático. Es el país más poblado del mundo. Dice que tiene más de 1.300 millones de habitantes. O sea, eso representa más o menos el 20% de la población mundial. Es la segunda potencia económica mundial. Su tipo de gobierno, bueno, es comunista. En cuanto a la geografía, el clima son muy diversos, ¿verdad? Y eso obliga a la población a concentrarse en una sola región, ¿no? Digamos que más hacia la costa, también la parte de la economía, como es la agricultura y la parte tecnológica, como que todas las empresas están situadas en ciertos lugares y allí se concentra la población. Eso hace que haya mucha desigualdad económica, ¿no? Todos concentrados en los mismos lugares, bueno, ese tipo de problemas. En cuanto a las religiones, ellos tienen influencia de varias religiones, está el budismo y el confucianismo, así se dice, confucianismo. El budismo, bueno, en realidad es de la India, pero se ha metido bastante en Asia, se mete de Asia. El confucianismo es una doctrina moral y religiosa basada en las enseñanzas de Confucio. Y también está la religión tradicional china, que es politeísta, o sea, tienen varios dioses, y está influida por el budismo, el confucianismo y la filosofía taoísta. Esta filosofía taoísta es prácticamente la base de la cultura china. Para ellos, sí tiene una rama religiosa, pero es más que todo una filosofía, bueno, global, general, de vida. Tao significa camino. Entonces, bueno, está basado en el filósofo, en la enseñanza del filósofo Lao Tzu y Xuanzi. Y bueno, ellos entienden o sea, su filosofía es que la vida es un camino que te lleva a la inmortalidad, pero la inmortalidad para ellos la entienden como la superación del propio ser en armonía con su entorno, o sea, todo para ellos es muy filosófico, es una cultura bien arraigada en esos países, pero ancestrales, estamos hablando que es una enseñanza de hace miles de años y ellos están ahí todavía aferrados a eso. Y bueno, y en cuanto a la problemática, ¿no? Viendo todas esas características del país, yo diría que la problemática principal es cómo se desenvuelve el evangelio allá en China, ¿no? Estaba investigando y el cristianismo no es ilegal como tal, pero es prácticamente absolutamente controlado por la parte política. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que muchas iglesias deciden operar en la clandestinidad. O sea, en China hay iglesias abiertas, públicas, así, pero estas están controladas por el gobierno. O sea, ellos son los que mandan en esas iglesias. Como que sí, yo te dejo, pero yo lo mando. Entonces ellos se reservan el derecho
intrometerse en todo lo de la iglesia, en que de repente no quiero que esta semana hables, o quiero que no prestes el templo para esto, así, o sea, tienen mucha influencia del gobierno, son muy controladas por el gobierno, por eso es que muchas iglesias en China operan en la clandestinidad. Porque ellos, o sea, muchísimos pastores y líderes allá se niegan a entregar el control al Estado cuando ellos dicen que el Señor Jesucristo es el Señor soberano de la iglesia. Entonces, por eso hay este conflicto allí. Y eso ha afectado, por supuesto, la iglesia. Tampoco ellos aceptan, el gobierno chino no acepta la influencia extranjera en las iglesias, porque todo tiene que ser local, todo tiene que ser de allí. Se pueden reunir, pero si son todos de allí. Los extranjeros se reúnen aparte. O sea, es todo un tema lo de la iglesia en China y afecta mucho el crecimiento de la iglesia, la predicación del evangelio e incluso las doctrinas de las iglesias. Esa me parece que es la mayor problema de China, ¿no? Basándome en lo que decía Yileni, de que no importa tanto la economía de un país, sino la condición espiritual del país. Bueno, eso es lo que tenía para compartirles. No tengo nada chino, si quieren algo chino, voy a abrir la cámara. A ver, y vamos a traer mis sonidos chinos. Eso iba a decir, yo iba a decir eso, hermana, solo muestre los ojos y ahí. No, maravilloso. Y miren que a veces Dios nos da ciertas cosas que nos permiten parecernos a otras culturas. Lo digo porque tengo amigos que gracias a ciertos rasgos de su físico, no todos, sino algunos, Dios los llama a esas culturas de sus rasgos físicos. O sea, es algo loco. Pero sí, Dios a veces llama a algunas personas porque sabe que de pronto, como Él los hizo, pueden entrar más fácilmente a ese país. Hay casos en los que Dios hace eso y lo hace con un propósito. No significa que todos los que tengan ojos achinados tengan llamado a China tampoco. Pero sí hay unos de ellos que Dios lo hizo por un propósito. Entonces, qué bendición poder compartir ahora de China, que como ella lo mencionaba mi hermanita, tiene mucha necesidad de Cristo espiritual, y qué bueno orar por los cristianos que están allí, ¿verdad? Orar porque les toca rudo, les toca fuerte. Entonces, pues sí es una carga para nosotros de que es un país tan grande, pero a la vez tiene tantas restricciones que el evangelio pues no puede ser como tan libre como quisiera uno, que pues de pronto acá podemos sacar la Biblia y entre, como ella mencionaba, o sea, los extranjeros a un lado, los chinos al otro. Acá no, acá digamos en Colombia, en Venezuela, todos podemos estar en un mismo lugar y leer la Biblia y orar en público. Y no, ellos todo es restringido. Entonces también que nuestra oración sea por la iglesia en China, ¿verdad? Para que Dios la ayude, para que la fortalezca, para que continúen siguiendo a Jesús aún en medio de tantas prohibiciones que les ponen, que aún la libertad de Cristo la puedan seguir sintiendo, que puedan seguir andando con Cristo aún en medio de todas esas limitaciones, ¿verdad? Pero que no falte la pasión en ellos por Dios, por Cristo, por su palabra. Ahora vamos a continuar con mi hermanita Teodora y vamos finalizando con mi hermanito Ron. Buenas noches, Dios les bendiga. A mí me tocó ¿Me escuchan? Sí, señora. Ok. A mí me tocó el país Senegal. El país Senegal es un estado soberano de África Occidental. Su forma de gobierno es república semipresidencialista. La capital y ciudad más poblada es Dakar. La moneda utilizada es el franco. Su idioma oficial es el francés, aunque también se habla Volch, Hula y otros. El clima es tropical, con 2 estaciones, una seca y otra lluviosa. El país debe su nombre al río Senegal, que marca la frontera este y norte del territorio. Limita con el Océano Atlántico al oeste, Mauritania al norte,
Malí al este y Guinea del Sur. En este país, la religión que más se ve ahí es la musulmana. Hay muchos musulmanes y hay un 95% de los musulmanes. Y los cristianos católicos representan un 5% y las creencias tradicionales contribuyen a 1% en Senegal. Senegal es conocido por su tolerancia religiosa y la libertad para practicar la religión de elección está garantizada por la ley. Hay otro punto aquí que vi, dice que el 2.7 la población es cristiana. Lo que noté que hay pocos cristianos y pienso que también por lo que prevalece mucho la religión musulmana, los musulmanes sabemos que tienen al Dios de ellos, como es que Alá y su profeta Mahoma, y el Corán es su libro sagrado. En lo poco que pude investigar, porque en verdad no pude investigar mucho, amada hermana, pero pude notar que no es tan fácil tampoco llevar el evangelio a este lugar. Y porque sabemos ya cómo es parte, ¿no? Creo que sabemos de qué se trata los musulmanes, o sea, este tipo de doctrina, de religión o de creencia. Por otra parte, estuve también investigando respecto a la bandera que les quiero mostrar, ahora se la muestro. La bandera de ellos tiene un significado, porque ella tiene 3 colores que se componen de rojo, amarillo y verde, y en el centro tiene una estrella verde, y esa estrella verde también tiene su significado, es una estrella, dice que tiene 5 puntas para señalar la apertura de Senegal a los 5 continentes. Y cada uno de sus colores tiene su significado, que ellos tienen todo eso de su bandera, como es el color verde. Dice que representa el progreso y la esperanza, y el amarillo representa las riquezas y el progreso logrado a través de trabajos duros. Y el rojo simboliza la lucha común por la independencia africana. La estrella representa la unidad y la esperanza. O sea que son personas que tienen sus creencias y tienen sus símbolos. Y, bueno, me interesé mucho en este país porque no sabía. Ni sabe. Bueno, todo lo estoy aprendiendo nuevo ahorita también. Y espero en Dios que con el favor de Dios pueda llevar un trabajo bien educado para el día que nos toque hacer la presentación. La comida son personas que comen con mucho picante, su vestuario, sus costumbres, sus danzas, sus bailes. Bueno, muy interesante este país por el cual tenemos que orar también mucho y llevar ese mensaje de la manera espiritual en oración, ¿verdad? Orar mucho por estas personas, porque en lo que vi, en verdad Dios lo mueve a uno a sentir esa necesidad de orar por todas estas personas. Yo les voy a abrir la cámara para mostrarles la bandera. No sé si la ven. Sí la vemos, sí señora. Maravilloso. Muy hermosa. Bueno, gracias. Tengo miedo. Están fuertes en el musulmán. Y creo que una de nuestras oraciones también que debe salir de aquí es
orar por los musulmanes en general, ¿cierto? Como vemos que en casi todos los países la religión es la musulmán y entonces todos se convierten en musulmanes, entonces orar por los musulmanes, tenemos que orar. Y al orar por los musulmanes, miren que estamos orando por muchos países, porque están regados por todo lado, ¿verdad? Entonces, orar para que Dios se les aparezca en visiones, que tengan un encuentro personal con Dios, en sueños, o con un misionero, un pastor, alguien que les hable, o ellos mismos con Dios, así como Pablo. Mire, a Pablo nadie como tal le habló, sino que Pablo tuvo un encuentro con Jesús así mientras caminaba, ¿verdad? Mira este hermano negro, este pastor, no sé de dónde es. ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, prosigo. Entonces, es importante que nosotros sepamos, ¿verdad? O sea, que como hay tantos musulmanes, empecemos a orar para que Dios se les revele y ore con poder en ellos. Y mire que como son tan radicales, gloria a Dios, porque si se convierten al cristianismo, entonces son también radicales para el cristianismo, ¿verdad? O sea, serían una potencia, si así mismo como son las naciones. Y antes de que vaya mi hermanito Ronald, solo quiero dejarles una frase y es la siguiente. No puedo esperar que Dios me envíe a llevar el evangelio a las naciones si ni siquiera quiero compartir su mensaje de amor en mi propia nación, empezando por mi familia, mi barrio, mi comunidad, mi ciudad, mi estado, mi país. En este caso, ¿dónde están ustedes? En el hermoso país de Venezuela. Así que no podemos esperar que Dios nos envíe y nos lleve a esas otras naciones de las que hoy hemos hablado, esos otros países, si ni siquiera tengo ese amor o ni siquiera quiero compartir su mensaje de amor en mi propia nación Venezuela, ¿cierto? En mi propia familia. Y eso nos reta, ¿verdad? Entonces, empecemos desde casa a llevar ese mensaje de amor de Cristo, empecemos desde nuestro mismo país, desde nuestro mismo barrio, desde nuestra misma comunidad, a compartir ese mensaje de amor de Dios. Y tengamos esa compasión, veamos a Venezuela con esa compasión, con esa misericordia, con esa gracia, como Dios la ve a Venezuela. ¿Listo? Entonces, quiero dejarlos con ello y doy paso a mi hermanito Ronald. Aquí también está Astrid. Yo tengo dos exposiciones. Primero tengo la hermana Dalia, que también tuvo el esfuerzo de hacer una presentación y se la voy a compartir. Creo que por aquí está. La hermanita hizo esta presentación y bueno, quería compartirles por lo menos un poco acerca de eso. Ella me la pasó en privado porque ahorita está trabajando y no iba a poder conectarse. Entonces, el país que le tocó es Indonesia y leo para todos. Indonesia es un país asiático ubicado en el sudeste asiático con una cultura y naturaleza muy diversa. Su territorio conforman más de 17.000 islas. Está conformado por más de 17.000 islas que poseen una gran variedad de fauna y flora. Y por supuesto, cultura y gente. Para ser precisos, unas 275 millones de personas. 275 millones de personas. Y la conclusión de la hermana, para no hacerle pasarles todas las láminas, dice que aunque hay misioneros en Indonesia, sus trabajos se centran a menudo en el desarrollo comunitario, la educación y la salud, en lugar de un proselitismo directo. La clave para el éxito de sus esfuerzos es el respeto a la diversidad cultural y religiosa del país y el cumplimiento de las leyes locales. Algo así como en China, pues me imagino, yo creo que la más indicada para decirlo es la hermana Dalia, pero más o menos así el resumen es que ellos tienen que trabajar mucho con la parte cultural para que les den permisos para predicar de cierta manera. Como en estos países, lo normal es que
se llegue a una amistad para lograr predicar el Evangelio. Y el país que nos tocó a nosotros es la India, y como nosotros debemos llevar algo característico con respecto a eso, yo estoy preparándome ya, dejaré aquí. Yo estoy dejando de bañarme para que el día de... Es que una característica de los hindúes, y perdóname Yuri, yo sé que amo ese país, es que normalmente no tienen mucho aseo personal. Pero de las cosas que investigué, y le voy a compartir un poquito. Por aquí... Perdí la conexión. ¿En serio? Porque yo lo estoy usando. ¿Verdad? No sé, parece que es eso. No tuve problemas de conexión en ningún momento. Tiene que ser algo así. Debe ser rebote, no sé. Es muy chimbo. Justo en tu momento. Ya los escuchamos. Perdón. Tuve muchos problemas, tengo problemas con el internet ahorita. No tuve problemas en toda la clase, menos cuando lo voy a presentar ahí. Bueno, aquí hay un debate. ¿Me escuchan, verdad? Sí, perfecto. Ok, aquí hay un debate que la hermana Danelvi dijo que China es el país con la mayor población del mundo, pero, y yo también investigué, y se dice que la India, no sé si es que están peleando por eso, pero dicen que la India es el país más poblado del mundo. Entonces ahí... La India pasó a China no hace mucho. Sí, la India. ¿Verdad? Bueno. Alexander, que estaba pendiente allí, la India ya pasó a China en cuanto a la población del mundo, y una de las razones es porque ellos tienden a tener hijos por estatus. Entonces, el hecho de ellos tener hijos es parte de decir que son superiores en algunas de las regiones del país, y en otras regiones es por decir que tienen mano de obra barata, porque como son sus hijos no les pagan. Entonces, mientras más hijos tengan, más mano de obra tienen. Y así en su cultura los hijos son como muy prestigiosos, y por eso tienen una alta natalidad y también tienen una alta población. Por otra razón, es porque ellos, al tener muchos recursos naturales, tienen mucho cuidado de su vida. De hecho, las personas en porcentaje que más viven son los hindúes, o los que provienen de la India. En la India, como tal, no existe una ley de persecución en contra del cristianismo, pero sí existe una ley que se llama leyes de anticonversión. Estas leyes, aunque varían de un estado a otro, buscan restringir la libertad religiosa y en particular dificultan la conversión del evangelio. ¿Por qué? Ellos tienen una ley en contra de la minoría. Es como cada religión que se levanta, que sea minoritaria o menor a la que ellos profesan, es una religión atacada. No existe como tal una ley que diga que no puede haber cristianismo, pero sí existen leyes en contra de las reuniones de los cristianos. Entonces es un país muy atacado en el cual el evangelio es complicado de difundir, y bueno, vamos a estar orando por la India. Esa era mi exposición, maestro. Disculpe lo tarde. Gracias, agradecido de verdad, Ronald, y a todos los hermanos que realmente tuvieron la disposición para hoy estar aquí presentando pues cada país que le tocó. De verdad que es admirable de que se estén tomando de verdad en la posición de decir soy misionero y estoy haciendo misión aún desde mi país en esa nación. Bueno, vamos a hablar por estas naciones que hoy estuvieron exponiendo. Mi buen Dios y Padre Celestial, te queremos agradecer inmensamente por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de que no merecemos, Señor, de tu perdón, tú nos perdonaste, Señor. Tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de los muchachos, de los hermanos misioneros de esta escuela, Padre, que tuvieron una disposición en su corazón para poder investigar sobre cada una de estas naciones, porque tienen esa disposición y ese deseo en sus corazones, Señor, de hacer misiones, Señor, de orar por cada una de las necesidades de estas naciones, Padre, que tanto necesitan de ti, Señor. Gracias, Señor, por estos países pertenecientes a la ventana 1040, Señor, la cual te la queremos poner en tus manos, Padre, cada una de sus necesidades, Señor.
Mira cada una de estas naciones, Padre. Mira Portugal, Siria, Padre. Mira Turquía, Egipto, Libia. Mira Corea del Norte, Bangladesh, Nigeria, Emiratos Árabes, Irán, China, India, cada uno de estos países pertenecientes a la ventana 1040, Padre, te pedimos por cada uno de sus habitantes, Señor, de sus gobernantes, Señor, sus líderes religiosos, Señor, por sus niños, por su familia, por sus ancianos, Señor. Sea usted allí teniendo misericordia, Señor, de cada uno de estos habitantes, de cada una de estas naciones, Padre eterno. Sea usted allí al control de cada una de sus necesidades, Padre. Mira sus necesidades, Padre, físicas, Señor, económicas, ambientales, de salud, pero sobre todo, Padre, esas necesidades espirituales, que es lo que más nos interesa, Señor. Mira, tantas necesidades espiritual tienen estas naciones, Padre, donde aún hay lugares donde no se ha predicado tu evangelio, donde hay personas que aún no conocen de tu palabra, de tu amor, de tu misericordia, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que sea usted allí, Señor, tocando corazones, usando esos siervos, misioneros, líderes, pastores que están luchando en esas naciones, que están siendo perseguidos y aún así siguen obedeciéndote, siguen llevando tu palabra, Padre. Por eso te pedimos que le fortalezca, que le bendiga y que envíe más obreros, Padre, porque la mies es mucha, Señor Jesús. Una ventana, Señor, que se ha mantenido abierta durante muchísimos años porque el evangelio no se ha predicado, Señor, por muchas causas, como la persecución, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que sea usted tocando cada corazón de cada habitante de cada una de esas naciones, Señor. Que sea usted preparando esos corazones, esos oídos para que tu mensaje pueda llegar a cada uno de ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pon corazones apasionados en estos misioneros que estamos acá, en esta escuela misionera, Padre, para que podamos desde acá, desde Colombia, desde Venezuela, desde cualquier rincón donde nos encontremos, Señor, podamos orar, podamos clamar por esas naciones, Señor Jesús. Que todo corazón, Señor, podamos, Señor, sentir, Señor, las necesidades que ellos están sintiendo, Padre. Que podamos tener esa conmovisión, Señor, por cada una de esas naciones. Podamos sentir, Señor, empatía por esas naciones, por esos ciudadanos, Padre, por esas personas que están sufriendo día tras día esa necesidad, esa sed espiritual, Padre eterno. Te lo dejamos en tus manos, sea usted obrando, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Buenas noches. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Bendiciones. Amén. Dios me los bendiga todito. Amén, mis amados hermanos. Oremos todos juntos por esas naciones. Sí, hermanito. Les comentaba a ellos que, bueno, íbamos a cerrar con la oración y luego pasabas tú para despedirnos. Pero bueno, me encantó poder escucharlos, verlos tan apasionados y ojalá sigamos así todos. Esto no es solo hoy por la clase, sino que día a día continuemos en intercesión por esos países. Amén. Amén, amén, Gile. Dios le bendiga, mis hermanos. Gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Gile. Gracias, Alexander, por dar del tiempo que tienen. Allá son las 8 de la noche. Gile salió de su trabajo volando para poder darnos esta clase. Lo preparó con tiempo. Y fue muy interesante cada una de las intervenciones, el hecho de que se hayan propuesto en su corazón investigar ese país. Sabemos que no lo estamos haciendo por un mérito propio, sino por el deseo de llevar el evangelio a cada nación, a cada lugar del planeta Tierra. Entonces le damos gracias al Señor por sus vidas. Sigamos orando por estos países. Recuerden que la tarea es por todo este trimestre y bueno, realmente la tarea es por el resto de nuestra vida, orar por cada una de estas naciones y la necesidad que se tiene del evangelio. Mis hermanos, nos vemos el miércoles que viene, si Dios lo permite. En esta ocasión va a ser presencial. Nos vamos a ver a la iglesia el día miércoles y jueves a las 5 de la tarde. Vamos a tener unos maestros inéditos también esos días. Y bueno, que sea el Señor ministrando nuestras vidas cada vez que aprendemos una nueva materia. Ya terminamos con Visión en las Naciones. También vamos a tener a Alexander un poco más adelante en los cursos. Así que bueno, sigan orando por esta pareja misionera que sigue haciendo la labor aquí en La Guaira sin importar dónde estén y están haciendo y siendo parte de este trabajo.
Entonces, mis hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un muy buen descanso y bueno, nos vemos el miércoles que viene. Dios les bendiga. Amén, amén.